y va a disminuir este influjo cuando ya llegamos a la etapa de la menopausia. Entonces tenemos desde prepúber a menopáusica, ¿cierto? Entonces en ese espectro vamos a tener influjo mayor o menor de las hormonas en la estructura mamaria y por supuesto pues en las características que vamos a tener al examen físico. Eso es lo que les estaba comentando, ¿cierto? Cuando empieza el desarrollo y la producción y secreción de estrógeno y progesterona en las púberes, pues empieza a haber un influjo sobre la glándula mamaria, empiezan a proliferar los ductos, empieza a haber desarrollo de la mama en sí, o sea, de la glándula, el lóbulo alveolar, y también, por supuesto, el tejido conectivo adiposo que se va remodelando, y lo cual pues tiene también que ver con la manera como va a adquirir progresivamente la conformación de la mama adulta, que es pues, variable dependiendo de las mujeres, del tipo de carga genética que tenga la mujer. Esta gráfica que ustedes ven aquí es la llamada clasificación de Tanner o estadio de Tanner. eh, No tiene el nombre, la diapositiva no la caí en cuenta. El desarrollo de la glándula mamaria, entonces vamos a ver progresivamente cómo va a variar el aspecto de la mama a medida que se avanza desde la preadolescente hasta la mama ya adulta. Entonces, cuando nosotros estamos en clínica ginecológica en adolescentes, ¿sí? Donde generalmente hay consultas por algún tipo de alteración en el desarrollo pubelar, en algunos de los caracteres sexuales secundarios o alteraciones hormonales, entonces siempre es necesario que uno describa el desarrollo mamario en términos de Tanner, ¿cierto? Para hacer correlación con la edad y con el desarrollo que deberían tener. Entonces, el Tanner 1 que vemos en la foto es el de la mama preadolescente, en la cual únicamente está elevado el pezón, ¿cierto? Estadio 2 y 3 ya empieza a haber un mayor crecimiento del botón mamario, ya hay botón mamario como tal, se eleva la mama, el pezón, aumenta el diámetro de la areola y ya va a aparecer como un montículo por encima de la pared torácica. El estadio 3, pues va a haber mucho mayor crecimiento, ¿cierto? Sin embargo, la areola y el resto de la mama están unidas, ¿sí? No hay separación de los contornos. Ya cuando vamos al estadio 4, está en el 4, ya vamos a ver cómo se ve en la foto inferior, ya va a haber una proyección de lo que se llama el complejo areola-pezón, ¿cierto? Que es un montículo por encima de la mama. Y ya posteriormente el Tanner 5, pues el estadio de la mama adulta, en la cual ya hay una fusión en general del contorno de la areola a la mama y ya puede proyectarse solamente el pezón. Entonces, en las historias clínicas nosotros describimos la edad de la niña, ¿cierto? Y el Tanner para saber si está teniendo un desarrollo adecuado o no. No está ahí escrito, es Tanner, T-A-N-N-E-R, Tanner. También, como les decía, a medida que avanza en edad la mujer, pues va a estar sometida a unos cambios cíclicos en las mamas que corresponden a los periodos menstruales, ¿sí? Entonces, los cambios cíclicos durante la menstruación se genera congestión mamaria, ¿sí? Aumento de la vascularización, cierto edema intersticial y pueden haber formación de microquistes, ¿cierto? Por estímulo hormonal. Por eso es que cuando uno está examinando las mamas durante el periodo menstrual, estas son mucho más sensibles y puede uno encontrar pequeños nódulos o alteraciones que no correspondan en realidad a ningún proceso patológico. Entonces, cuando estamos enseñando a las mujeres a hacerse autoexamen de mama, hay que decirles que el examen se hace una semana después de que pase el periodo menstrual, porque uno puede encontrar pues mucha sensibilidad, dificultad para el examen y además hallazgos que no corresponden a patología, sino a cambios por el efecto hormonal durante el periodo menstrual. Este desarrollo lobular, sí, y de la mama, pues se da de manera máxima cuando llegamos al embarazo, ¿sí?
En la gestación vamos a ver un crecimiento mamario notorio que es mayor sobre todo a partir del segundo mes, con un desarrollo de los acinos glandulares. Miren, ahí en la parte superior está ampliada una imagen similar a la que veíamos al comienzo, ¿cierto? En donde está la unidad funcional, o sea, los dúctulos, o sea, el dúctulo central pequeño, las glándulas secretoras, que son las del epitelio cuboidal, y a los laditos las alargadas, que son las células mioepiteliales, o sea, es la unidad miocontráctil para inyectar la, la leche a los conductos. Entonces hay un desarrollo grande por influjo de los estrógenos y la progesterona, con un aumento marcado en las unidades de lóbulos y con una posibilidad de empezar a secretar lo que se llama calostro, o sea, la secreción láctea durante la gestación. Obedece a una serie de cambios hormonales. Hay mamas, hay glándulas que aumentan la producción láctea y hay otras glándulas que favorecen la eyección láctea. Ustedes lo ven, si han tenido oportunidad de ver fisiología mamaria. Entonces, que hay unas glándulas con un efecto u otro que finalmente resultan en la producción láctea en la gestación, que en algunas mujeres puede empezar tempranamente, si bien hay algunas que empiezan a secretar calostro. Calostro es esa primera secreción láctea que se espesa, ¿sí? Muy amarilla, como si fuera leche condensada muy intensa, que es la primera secreción. Hay muchas mujeres que lo hacen en el posparto con el estímulo de la succión. El estímulo de la succión genera una serie de reflejos medulares que van luego hacia el sistema nervioso central y favorecen la eyección láctea. Pues es importante la estimulación del pezón por los recién nacidos. Pero hay algunas mujeres que empiezan mucho más tempranamente ese desarrollo glandular y entonces en el embarazo pueden producir leche y empiezan a gotear más tempranamente. Entonces, los estrógenos y las progesteronas, los estrógenos desarrollan el sistema de ductos y la progesterona los alvéolos y los lobulillos, ¿sí? Entonces vamos a ver que los pezones y las areolas aumentan de tamaño, son más pigmentadas, más eréctiles. Vamos a ver la llamada hipertrofia de las glándulas de Montgomery. La glándula de Montgomery son estos nodulitos que se ven alrededor del pezón, que básicamente son glándulas sebáceas, ¿cierto? Que tienen una proyección en la piel que se ve mucho más aumentadas en el embarazo. También puede haber aparición de estrías. ¿Te acuerdas que vimos que los estrógenos, sí, y la fragilidad de la piel en algunas gestantes puede hacer que algunas áreas como el abdomen aparezcan estrías, pero estas no solamente pueden ser en el abdomen, sino también en las mamas, en los glúteos, en los muslos. A medida que el estímulo hormonal sobre la mama va disminuyendo, porque empiezan a haber cambios ováricos o falla ovárica, la menopausia es en realidad una falla ovárica, o sea, una incapacidad progresiva de producción de las hormonas normales en la mujer. Entonces, esto genera cambios ya involutivos en la mama. Entonces, la expresión máxima de los cambios involutivos es la menopausia, así como la expresión máxima de los cambios evolutivos es el embarazo y la lactancia, de la involutivos es la menopausia. Entonces, cuando uno palpa una mama menopáusica, va a saber que tiene menos tejido glandular, mucho más tejido adiposo y más tejido conectivo, ¿sí? También tiene implicaciones, ¿cierto? Las imágenes de una mujer joven con un desarrollo mamario de glándula mamaria mayor, eh, es menos sensible las imágenes que cuando estamos en una mujer en edad mayor. Por eso es que las mamografías pues tienen mucho más sensibilidad en las mujeres después de los 50 años que en las mujeres menores. Bueno, cuando hacemos historia clínica, ¿cierto? Historia clínica en ginecología, pues tenemos que dar un espacio para averiguar dentro de los antecedentes factores de riesgo que puedan significar en la mujer
pues que requiera iniciar tamizajes para enfermedades o patologías mamarias más tempranamente que en otras, ¿no? La mayoría de las mujeres por salud pública, por medida de salud pública, más bien, que tiene que ver con costo, efectividad y todas esas cosas, empiezan su tamizaje a las 50 años, ¿sí? Pero habrá mujeres con factores de riesgo distintos que requieren iniciar tamizajes mucho más tempranos. Entonces, en la historia clínica epidemiológica hay que insistir en la edad para ver qué parte de la etapa reproductiva está la mujer y cuáles hallazgos podían ser o no correspondientes a eso y los factores de riesgo. Bueno, seguimos a la siguiente diapositiva que tengo aquí y es que hay unos términos en semiología pues que es necesario conocer para cuando uno va a describir en la historia signos o síntomas relacionados con la mama. Entonces tenemos en primer lugar que hablamos de dolor. Cuando hablamos de un dolor mamario que no está relacionado con los periodos menstruales, pues hablamos de mastalgia, ¿cierto? Lo describimos en las historias como mastalgia. Pero si este dolor es cíclico, está en periodo perimenstrual, alrededor de la menstruación, pues entonces estamos hablando de mastodinia, ¿sí? Las secreciones que se producen a través del pezón, pues las llamamos en general como telorreas. Pero cuando lo que se produce es sangre, entonces ya hablamos de telorragia, lo cual siempre es un evento patológico, sobre todo cuando es espontánea. Y cuando es secreción láctea o agua leche, pues hablamos de galactorrea, ¿sí? La galactorrea generalmente está relacionada la mayoría de la vez con fenómenos, eh, alteraciones hormonales o, o funcionales, ¿sí? A diferencia pues de las secreciones hemáticas que sí generalmente están relacionadas con procesos patológicos propios de la mama, malignos. Dios mío. Bueno, cuando uno está evaluando, vamos a irnos acá adelante primero. Cuando estamos haciendo examen físico en la mama, pues vamos a tener las mismas herramientas semiológicas que tenemos siempre, o sea, vamos a hacer inspección y vamos a hacer palpación, ¿cierto? Entonces, inspección y palpación. ¿En qué posición? Es fundamental que sepamos que la mujer hay que examinarla tanto sentada como acostada, ¿sí? Las mamas varían dependiendo de la constitución de la mujer. Hay mamas muy pequeñas, hipotróficas, fáciles de examinar. Hay mamas muy hipertróficas, difíciles de examinar. Entonces, hacer diagnóstico en este tipo de mamas pues requiere agudizar, ¿sí? Todas las herramientas de diagnóstico que tenemos, pues, de estudio semiológico, de examen semiológico. Entonces, habrá mujeres en las cuales hay que hacer todas las posiciones para lograr encontrar unos hallazgos. Habrá mujeres en las cuales los hallazgos son más evidentes acostadas o sentadas. Por eso, como protocolo de examen mamario, tenemos que hacer siempre primero sentada y luego acostada, ¿sí? Entonces, sentada, vamos a examinarla con los brazos a los lados del cuerpo, espontáneamente, ¿sí? Después vamos a examinarla con los brazos levantados por encima de la cabeza. Después vamos a pedirle que se incline hacia adelante y después que presione las manos en las caderas. Todos estos cambios de posición lo que hacen es evidenciarnos, ¿sí? En alguna u otra posición, alguna patología o algún hallazgo positivo si fuese el caso. Y posteriormente pues acostamos a la paciente, idealmente colocándole una almohada detrás de la espalda para que protuya la mama, sí, se retraigan un poco la parte muscular y de fascia y protuya la glándula para que nos permita examinarla. Cualquier hallazgo que nosotros encontremos al examen de la mama, siempre vamos a tenerlo que definir en términos de unas líneas imaginarias que se trazan en la mama, que son los llamados cuadrantes mamarios. Entonces tenemos cuadrantes superiores y cuadrantes inferiores, cuadrantes internos y cuadrantes externos. En el cuadrante superior y externo
tenemos una extensión del tejido mamario hacia la glándula, hacia la axila, perdón, que se llama cola de Spencer. O sea que hay como mayor volumen de tejido mamario en este cuadrante superior externo. eh, y es fundamental que cuando examinemos la mama tengamos pendiente esa proyección y esta extensión para hacer ese examen en esta área también. Entonces les decía que cualquier hallazgo lo vamos a describir en la historia clínica, pues en términos de cuadrantes. ¿M? Entonces, aquí hay, en esta diapositiva, pues tenemos unas imágenes, ¿sí?, ¿no?, que nos muestran simplemente lo que es la inspección espontánea con la mujer con las manos a los lados, como les decía. Los otros con la mujer haciendo presión sobre las caderas y los otros con la mujer con las manos detrás de la nuca. Entonces, ¿qué vamos a buscar nosotros en la inspección? Pues vamos a buscar la forma, ¿sí? Si la forma de las mamas son cónicas, lisas, ¿sí? Como son las mamas normales, o vamos a tener alguna irregularidad en la forma, alguna protrusión o alguna retracción, ¿cierto? Vamos a evaluar el tamaño, vamos a ver si las mamas son simétricas o no son simétricas. Normalmente hay cierta simetría en el tejido mamario normal, pero en algunas mujeres pues esa simetría llega a ser patológica. Hay mm, adolescentes que hacen atrofia mamaria, o sea, poco desarrollo de una de las glándulas mamarias, y llega a ser esa simetría pues muy notoria que requiere pues de cirugía plástica. Vamos a ver modificaciones en la piel, ¿sí? Vamos a ver si hay un rubor, ¿cierto? Que nos indique algún signo inflamatorio, que estemos hablando de un proceso de tipo mastitis, ¿sí? Vamos a ver si hay alteraciones de tipo llamado piel de naranja, ¿cierto? En la piel, que ahorita les comento de qué se trata. Vamos a ver si hay hundimientos o retracciones en algún segmento de la mama. Vamos a ver si hay un aumento del patrón venoso localizado en algún área que nos haga pensar que allí hay alguna patología. Vamos a observar el pezón y la areola, ¿cierto? Entonces, estos son los aspectos que tenemos que evaluar en las tres posiciones en la inspección de la mama. Aquí tenemos algunas imágenes. En la primera imagen Profe, arriba. disculpe, Sí, sí, sí.